13 al 17 nada más. Ahí es donde nos vamos a concentrar en esta tarde. Y antes de leer el pasaje bíblico, no olvidemos que la primera carta del apóstol Pedro tiene como tema central. El tema central es el sufrimiento de los creyentes judíos que fueron dispersados, el sufrimiento de los creyentes. Y en esta carta el apóstol Pedro nos da palabras por medio del Espíritu Santo, nos da palabras de ánimo, nos da recomendaciones, nos da mandatos y también nos hace ver cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento que como hijos de Dios, por nuestra fe, padecemos. Y se puede dividir los 5 capítulos de esta carta, porque tiene 5 capítulos, la primera carta de Pedro, se puede dividir en tres partes muy especiales. Cada parte comienza con la letra S, con la letra S, ¿sí? Por ejemplo, la palabra siervo o servir. Bueno, la palabra empieza con la letra S. Los versículos, o mejor dicho, del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 12, tiene que ver con la salvación, lo que Dios ha hecho a nuestro favor en la salvación. Esa es la primera parte. La segunda parte es del capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 3, versículo 12, y ahora viene la palabra sumisión. Empieza también con ese, sumisión. Y del capítulo 3, versículo 13, hasta el 5:14, que es el último versículo, es la palabra sufrimiento. Así es que en esta carta encontramos 3 asuntos relevantes: la salvación, la sumisión y el sufrimiento. El tema principal tiene que ver con el sufrimiento, pero aparecen estos temas relacionados con lo que el apóstol Pedro está escribiendo bajo la dirección de nuestro Dios. Entonces, salvación, sumisión y sufrimiento. La primera parte ya la vimos, que es la salvación, y ahora viene el asunto de la sumisión. En los versículos del 13 al 17, ahí comienza, o el apóstol Pedro escribe con inspiración divina, acerca de cuál debe ser nuestra actitud cristiana ante el gobierno civil. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cristiana ante el gobierno civil? Normalmente, en las predicaciones, escuchamos a hermanos o a nuestros pastores, escuchamos diciendo que Dios estableció 2 instituciones. La institución de la familia, empezando con el matrimonio, la familia, el matrimonio es una institución divina. La iglesia también es una institución divina. Pero casi no mencionamos que también el gobierno civil es una institución de Dios. La carta a los Romanos, en el capítulo 3, en los primeros versículos, el apóstol Pablo, de igual manera, bajo inspiración divina, nos hace notar que las autoridades fueron impuestas por Dios. Recordemos que hay un ejemplo muy especial en el libro de Daniel, con el rey Nabucodonosor. Él, siendo un gran rey, un gran conquistador, tuvo una experiencia muy tremenda, porque en su orgullo él mencionó que había construido la gran ciudad de Babilonia y se ufanaba, se enorgullecía por esa ciudad, pero Dios lo humilló, capítulo 4 del libro de Daniel, y él llega a reconocer que la posición que él tiene de autoridad, la posición que tiene como rey, le fue dada por Dios, porque Dios es el que quita y pone según su voluntad, y así lo reconoció Nabucodonosor. De tal manera que ahora
siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a la ley. Ahora, por favor, quisiera pedirles que vayamos a Romanos capítulo 13. Tomen sus Biblias, por favor, vayamos a Romanos capítulo 13 y veamos lo que el Señor nos dice ahora a través de la pluma del apóstol Pablo. Romanos capítulo 13 y veamos los versículos del 1 hasta el 4, ahora del 1 al 4, y dice así, Romanos 13 del 1 al 4, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Veamos en este pasaje que el apóstol Pablo está demostrando y está haciendo ver que la autoridad que tenemos en el gobierno civil es una autoridad impuesta por Dios. Otra vez, el versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora, déjenme mostrarles esto en el sentido histórico. Cuando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro escribieron sus cartas, en ese tiempo, la persona que estaba gobernando el imperio romano era un hombre que se hizo muy famoso y se llamó Nerón. Desde el punto de vista de la vida de Nerón y comparándolo con los demás emperadores, fue el emperador más cruel, más perverso, más sanguinario. Él mandó a matar a su hermano, mandó a matar a su madre, mandó a matar a su esposa. Era un hombre súper sanguinario. Sin embargo, aun cuando era lo que era, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, al escribir bajo inspiración sus cartas, los Romanos y la primera carta de Pedro, nunca mencionan que ni ellos ni ningún cristiano debería sublevarse contra el gobierno, no importa cómo fuera el emperador, no importa cómo era la vida del que estaba gobernando. Nunca mencionaron que un cristiano debería de sublevarse, sino someterse. Vea por favor en el versículo 1 del capítulo 13, la primera palabra que menciona el apóstol Pablo en el capítulo 13, versículo 1 de Romanos es sométase. Sométase toda persona, y se está refiriendo a los cristianos, a los creyentes en Cristo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, y en el versículo 13, veamos que utiliza el mismo verbo. Dice de la siguiente manera, versículo 13, por causa del Señor, ahora lo dice 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución divina. Veamos que están diciendo lo mismo. Escribieron las cartas en diferentes fechas, en diferentes años, pero el concepto bíblico, el concepto inspirado por Dios es lo mismo. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo que están diciendo a los creyentes, aún a pesar de lo que están viviendo, a pesar de las condiciones tan tristes, lamentables y de sufrimiento, tienen que someterse a el gobierno civil, independientemente de cómo fuera el emperador. Y si leemos y
parte de Dios. Es decir, no importa si se trata de un gobierno dictatorial, no importa si es un gobierno monárquico, no importa si es un gobierno democrático, no importa si es un gobierno de lo que usted pueda pensar. Todo gobierno está bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios. Y por lo tanto, como está bajo la soberanía de Dios, cada creyente, cada servidor de Dios, cada hijo de Dios tiene que someterse. Y la palabra someterse no es una opción. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro lo están diciendo en el sentido de un mandato. Hay que someterse, hay que, por decir así, doblegarnos, porque son la autoridad, aunque tal vez no estemos de acuerdo. Tal vez no estén gobernando como todos quisiéramos. Tal vez no estén haciendo moralmente lo correcto, que vivan vidas desenfrenadas. Tarde o temprano Dios los va a llamar a juicio. Nadie sale fuera de la mano de Dios. Dios tiene el control de todos los gobiernos del mundo. El Salmo 24 dice de la siguiente manera: abrid las puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. Tarde o temprano vendrá el Rey de Gloria para establecer su justo juicio sobre todas las naciones, sobre todos los gobiernos y sobre todas las personas que estuvieron en el gobierno. Nabucodonosor es un ejemplo. Y cuesta trabajo para nuestros días, al recibir tanta información, al estar llenos de tantas ideas de lo que aprendemos en la calle, lo que aprendemos en la misma casa, lo que aprendemos en las escuelas, a rebelarnos contra la autoridad. Déjenme decirles esto. Está por editarse a través de la Secretaría de Educación Pública libros de texto para los niños de primer grado. Fíjense bien, años para el primer grado, los niños de 6 y 7 años. Y en esos libros de texto se les va a enseñar lo que es una asamblea, a cómo reunirse para formar un partido, a cómo protestar para niños de 6 y 7 años. O sea que ya desde antemano se está enseñando, o se va a enseñar, todavía no se edita, pero se va a enseñar al niño a protestar, a ir al Zócalo, a hacer sus pintas en los edificios del gobierno, a estar reclamando, a estar gritando, a formar grupos de choque contra el gobierno. Y eso no es lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Ningún hijo de Dios, ningún creyente debe estar en la plaza, ahí en el Zócalo, protestando contra el gobierno. Debe someterse. Ahora, ¿cuesta trabajo? Claro que sí, porque tal vez no estamos de acuerdo con el alza de precios, no estamos de acuerdo con la forma del gobierno, tal vez estamos en contra de la injusticia que se está cometiendo, pero la Biblia no nos dice protesta. Dios no nos está diciendo protesta. El que protestó en el cielo fue el diablo, y todos aquellos que protestan al igual que el diablo tendrán que vérseles con Dios. Fíjense qué delicado es esto, porque el principio de estar en contra del gobierno nació en el cielo. Isaías capítulo 14 dice de la siguiente manera, les invito a ir a sus Biblias, por favor. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, y dice de la siguiente manera los versículos del 12 hasta el versículo 14, o al 15, perdón. Desde el 12 hasta el 15. Sigan ustedes el silencio y la lectura de la palabra del Señor. Estamos en Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. ¿Cómo caíste? Dice el pasaje bíblico. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Miren, ahí está el primer complot. Ahí está el primer desacuerdo, ahí está la primera protesta. El diablo fue, que no era diablo en ese momento, fue y protestó, tuvo una actitud rebelde, tuvo una actitud contraria. Y Dios tuvo que derribarlo, Dios tuvo que sacarlo. Y aunque el diablo todavía tiene la oportunidad y no sabemos desde qué lugar él puede ir y acusarnos, porque así lo dice el libro de Apocalipsis, Dios ya lo tiene bajo juicio, Dios ya lo tiene bajo sentencia, y no solamente a él, sino a todos sus seguidores. Así es que el principio de protesta ante el gobierno civil establecido por Dios es un principio diabólico. Fíjense bien qué tremendo es esto y qué delicado es, porque el protestar contra el gobierno civil es unirse al diablo para poder hacer lo contrario a lo que Dios dice. Otra vez, volviendo a Romanos capítulo 13 y versículo 12. De modo que quien se opone a la autoridad, fíjense bien lo que dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, acarrean condenación para sí mismos. Así es que hay tres autoridades establecidas por Dios: la autoridad en el hogar, la autoridad en la iglesia y la autoridad en el gobierno. Cuando un hijo se le revela al padre, o cuando un miembro de familia se le revela al padre, eso va en contra de Dios, porque Dios lo ha establecido. El padre es cabeza, y si el padre falta, está la mamá, y la mamá es autoridad. Y si el hijo se revela, la hija se revela, entonces está cometiendo un acto de sedición, es un acto de complot ante la autoridad que Dios le ha establecido. Miren, antiguamente, y eso ya no pasa porque estamos viviendo en un problema de autoridad en estas décadas. Pero antiguamente, el niño que le faltaba el respeto al papá, el muchacho que le faltaba el respeto a la mamá, ya sea la mamá o el papá, le daban en la boca. Y le decía, y se me calla la boca, y se me siente, y no me diga nada. Ahora, con los derechos del niño y con los derechos humanos, se ha convertido en un serio problema ante la autoridad. Por eso es que vemos edificios allá en el centro pintarrajeados, negocios con vidrios quebrados, tiendas que son saqueadas, porque van a protestar, pero protestar mal. Y esto no es política, hermanos, es un principio bíblico, de que todo creyente debe someterse a la autoridad. Que no nos gusta cómo gobierna, bueno, Dios se va a encargar. No se encargó de nosotros, no se encargó del faraón, no se encargó de los reyes de Israel que gobernaron mal, y no Dios los hizo pagar caro su mala administración. Dios tarde o temprano se encarga. Pero el hecho de protestar, ese es un problema nuestro ahora, porque se nos ha enseñado, no te dejes, protesta. Y fíjense bien que a esto ha llegado a situaciones tan extremas. Ahora los chamacos, voy a usar esta expresión, los chamacos se ponen al tú por tú en la escuela con sus maestros y les gritan y hasta los retan a golpes. Es más, hay videos claros que usted puede ver en el internet donde muchachos, muchachas les pegan a sus maestros. Esa falta de respeto, esa falta de autoridad es un serio problema. ¿Por qué es un serio problema? Porque es un problema espiritual, es un problema de la administración de Dios. Dios está diciendo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Si Dios colocó un maestro por autoridad, para autoridad y enseñarme a mí,
lo mínimo que tengo que hacer es respetar. Hacer lo contrario es meternos en un serio problema. No con el maestro, no con el papá, no con el gobierno, sino con Dios. Porque se está brincando la autoridad de Dios. Es un asunto de soberanía de Dios. Un día, en la secundaria, uno de mis hijos me dijo, yo no estoy de acuerdo con la maestra y le voy a ir a reclamar. Digo, vas con la maestra, reclamas y vienes y yo te doy una buena nota. Porque no le va a faltar el respeto a la maestra o al maestro. Pero muchas veces nosotros como padres decimos, no, sí, reclámale, ven, sí, y hasta yo voy contigo. Y qué triste que papás promuevan la falta de respeto. Qué triste. Porque eso les va a llevar a una situación muy delicada. ¿Qué tan delicada? Oponerse a lo que Dios establece. Por eso el apóstol Pedro les está animando a los hermanos, a quien está escribiendo. Recordemos el versículo 1 del capítulo 1 de la primera carta de Pedro, que estaban esparcidos, que estaban sufriendo, pero les anima a someterse. Ahora regresemos por favor a la primera carta de Pedro, versículo 13. Por causa del Señor. Mire la frase, por causa del Señor. Es decir, en base a lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha mostrado, por el amor de Dios, dice el versículo 13, someteos a toda institución humana. Sométete a toda institución humana. Está diciendo a los creyentes, ya sea el rey, fíjense bien cómo dice aquí, ya sea el rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados. Es decir, si el rey envía gobernadores, envía a sus funcionarios, debemos de respetarlos porque él nos está enviando, él es la autoridad. Y esa debe ser la actitud de un creyente, de un hijo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos situaciones tan difíciles como lo que está pasando en nuestro gobierno, lo que está pasando en el mundo? Pues lo dice muy claro la palabra del Señor y quisiera pedirles por favor que vayamos hasta 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, y veamos cuál debe ser nuestra reacción, nuestra actitud ante este tipo de situaciones. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y mire el versículo 2, por los reyes, entre paréntesis, por Nerón. ¿Estaría de acuerdo orar por Nerón? Bueno, Pablo está diciendo eso. Ora por Nerón. ¿Que es un despiadado? Sí, ora por él. ¿Que es cruel? Sí, ora por él. ¿Que es un hombre sanguinario? Sí, ora por él. Es lo que Pablo está diciendo. Dice el versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Y cuál es el objetivo? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que vivamos quieta y reposadamente. Esto es difícil porque nuestra carne se revela, porque así es por naturaleza. Nos revelamos ante toda autoridad. ¿Cuántos de nosotros no discutimos con nuestros papás? A ver, levantemos la mano. ¿Cuántos discutimos con papá y mamá? ¿Cuántos nos opusimos? Todos nos opusimos, la mayoría. Raro es el hijo sumiso, raro es el hijo obediente, raro es el hijo que le decía a papá y a mamá, sí papito, sí mamita, mándame lo que quieras, sí, yo lavo los trastes, yo barro, yo escombro la casa, yo estudio bien, no te preocupes. Raro es el hijo, claro, no es imposible encontrarlo, pero lo sumo. Pero la mayoría fuimos rezongones.
La mayoría fuimos ovejas negras y nos salimos de la casa. ¿Cuántos de ustedes se salieron de la casa? Yo me salí de la casa de enojado. Me fui a vivir a la casa de una familia. O rebelde. El principio de la rebeldía está en nuestro corazón, así es nuestra naturaleza. En Cristo ha habido un cambio. Ahora tenemos que someternos a Él. Veamos por favor lo que dice el apóstol Pablo. Vayamos hasta 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1. Lo leemos todos juntos. 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1. Es un texto pequeño. Dice de la siguiente manera, todos juntos: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿A quién imitaba el apóstol Pablo? A Cristo. Y Pablo está diciendo: imítenme a mí, que también estoy imitando a Cristo. Imítenme, vamos a imitar lo de Cristo. Vamos a imitar cómo era el Señor. ¿En qué momento el Señor Jesús se plantó ante el palacio de Pilatos para protestar contra él? ¿En qué momento el Señor Jesús se paró ante el palacio de Herodes para protestar contra Herodes porque vivía una vida desenfrenada? ¿Recuerdan la manera como Juan el Bautista fue y le habló a Herodes por la vida que estaba llevando? ¿En qué momento el Señor Jesús fue y le dijo a Herodes: Herodes está haciendo algo mal y voy a hacer aquí una huelga de hambre? Nunca lo dijo. Se sometió al Señor. De la misma manera tiene que ser en nuestra vida espiritual. Ahora vamos por favor a Efesios capítulo 5. Vayamos hasta Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice de la siguiente manera. Vamos a Efesios capítulo 5 y versículo 1. Todos juntos leamos, todos juntos. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién debemos de imitar? A Dios. Debemos imitar a Dios en la manera como Él aún siendo Dios, vino a humanarse y a someterse a toda autoridad. Y debemos de seguir el mismo ejemplo. Si no lo hacemos, entonces volvemos otra vez a la misma situación. Caemos en el principio satánico, el principio de la rebeldía, el principio de estar protestando contra la autoridad. Hace unos meses, en los varones, estudiamos un libro de un hermano chino, el hermano Washmani, y ese libro lleva por título La autoridad espiritual. El primer capítulo de ese libro tiene que ver con el problema de la rebelión de Satanás, faltándole el respeto y pasando por alto la soberanía de Dios. Y es lo que está pasando hoy en la actualidad. Estamos siguiendo el mismo principio. Por eso es que hay tantas marchas, por eso hay tantas protestas, por eso hay tanto desorden, porque es una falta a la autoridad. Sin embargo, como hijos de Dios, tenemos que dar el cambio. El Señor Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra, Mateo capítulo 5, y que somos también la luz del mundo, y por lo tanto nuestra vida debe ser de ejemplo hacia los demás, en nuestra familia no creyente, y además con nuestros vecinos, amigos, en ir en contra de la manera de vivir de ellos, de la manera de pensar de ellos. Tenemos que ser un ejemplo. Ahora cuesta trabajo, sí cuesta trabajo. Por favor, vayamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y ya hemos visto muchas veces este pasaje bíblico. Versículo 19 de Hechos 16. Aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo debe ser la actitud de un cristiano ante las autoridades. Versículo 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, y ustedes recuerden que fue por la conversión de esta muchacha que adivinaba para darle ganancia a sus amos, prendieron a Pablo, fíjense bien, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ¿ante quién? Ante las autoridades. Los llevaron ante las autoridades. Versículo 20: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Si usted sigue leyendo el pasaje, ¿en qué momento el apóstol Pablo y Silas protestaron e hicieron una marcha en contra de las autoridades? Veamos lo que ocurrió. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el suelo. ¿Era una injusticia o no? Era una injusticia. ¿Reclamó el apóstol Pablo? Hasta ahí. Si Pablo hubiese, fíjense bien, hermanos, pensemos en él, es una conjetura nada más. Si el apóstol Pablo y Silas hubieran protestado, se hubiera convertido el carcelero. ¿Creen ustedes que se hubiera convertido el carcelero? De seguro que no. Pero Dios tenía un plan muy especial. Se sometió a la autoridad, aunque los maltrataron, se sometió a la autoridad, aprovechó estar en la cárcel, compartió el evangelio con el carcelero. En esa misma noche se convirtió el carcelero y toda su familia, y en la madrugada se bautizaron. En la mañana, cuando fueron a sacar al apóstol Pablo, fue cuando el apóstol Pablo mencionó: yo soy romano, ha cometido delitos, soy romano. Y es cuando entonces tuvieron miedo los magistrados. Pero ni aún así el apóstol Pablo protestó contra ellos. Entonces, volviendo otra vez al consejo y la enseñanza que nos da Primera de Pedro, es que nuestra vida debe ser un reflejo de nuestro Señor Jesús, caminando en su voluntad y poder someternos a la autoridad. Ahora veamos por favor lo que dice el versículo 14, volviendo a Primera de Pedro 2:14, y ya vamos a terminar. Dice: y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Si hacemos bien, eso es un gran testimonio. Aunque en un momento dado haya injusticia contra nosotros, pero estamos haciendo bien. Todos sabemos la famosa frase: el que nada debe, nada teme. Entonces, si en un momento dado la autoridad quiere afectarnos por ser creyentes, no nos afecta, porque sabemos que estamos haciendo bien. Si estamos haciendo mal, entonces sí debemos de preocuparnos. Pero al que nada debe, nada tiene. Entonces no hay ningún problema. Ahora, fíjense bien lo que dice el versículo 15. Hermanos, veamos lo que dice el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos sometamos a las autoridades. ¿Es la voluntad de Dios? Sí, ahí lo está diciendo. Así es que ir en contra del gobierno es ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, alguien puede pensar: ¿pero por qué tenemos este gobierno? Dios sabe. O nosotros mismos hemos cometido el error de no hacer bien las cosas y estamos recibiendo las consecuencias. Hay una frase política que dice que cada país tiene el gobierno que merece. Cada país tiene el gobierno que merece. Es una frase política. ¿Por qué Dios está permitiendo el gobierno que tenemos y los gobiernos que tuvimos anteriores y los que vendrán en el futuro? Bueno, quizá sea una lección para nuestras vidas, para vivir correctamente delante de Dios, para que Dios pueda ayudarnos. Pero dice este versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, es decir, para dar testimonio. Y luego el versículo 16: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Dios nos ha dado la libertad, pero no para hacer lo que queramos, no para oponernos a aquellos que están gobernando nuestras vidas. Y termina el versículo 17: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, y otra vez, honrad al rey. Comienza el versículo 13 con:
someterse al rey y ahora otra vez vuelve a terminar honrar a nuestra autoridad. ¿Debemos de orar por nuestro presidente? Sí. A ver, hermanos, ¿cuántos estamos orando por nuestro presidente? Levántanos. Debemos de orar. Que tal vez no nos ha llegado el 75 y más, pero vamos a orar por él. Que tal vez no tengamos la casa que necesitamos, pues hay que orar por él. Que tal vez no tenemos los empleos y la carencia de los productos alimenticios se está yendo por los aires, pues vamos a orar por él. Nuestro deber como cristianos es someternos a la autoridad y el Señor sabrá qué hacer. Y de esta manera estaremos dando buen ejemplo, buen testimonio y podemos proclamar con libertad el grandioso y maravilloso Evangelio de Cristo. Si no, imagínense, protestando en el Zócalo y después que le digamos a la gente, Dios les ama, Dios le ama, señor presidente. O sea, ¿cómo si primero estamos protestando? ¿Cómo lo vamos a ver? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y nos sostenga a llevar una vida de testimonio fiel por causa del Señor. Hermano, diríjanos en oración.